Queremos hacer una propuesta para que esta extensión de la declaratoria internacional, mundial, de patrimonio mundial de las cuevas de las Manos, extenderla a Charcamata y a toda el área protegida diseñada por la ley de la provincia de Santa Cruz. La declaratoria nacional, o sea, la que depende de la Comisión Nacional de Monumentos, o sea, realmente le da una visibilidad que es interesante. Nosotros después nos podemos comprometer, que lo vamos a hacer de hecho, a conseguir fondos para la puesta en valor. Por otro lado, tenemos un acuerdo nosotros con el Ministerio de Turismo de la Nación para que los lugares que estén declarados monumentos históricos nacionales entren a formar parte de la red de turismo, con todo lo que eso conlleva en infraestructura, en inversiones. Y si nosotros logramos la declaratoria mundial, bueno, eso, además de ser un orgullo no solo para los santacruceños, sino para la gente de todo el país, hace que quiera venir mucha gente de todo el mundo a verlo. Nosotros para la declaratoria nacional nos hemos inspirado de los trabajos que se realizaron en la provincia de Santa Cruz. O sea, nosotros hemos hecho esto, en 2 meses. Hubiera sido imposible hacerlo si no hubiéramos tenido todo el corpus de investigación que se han hecho durante años en esta provincia y también en la Municipalidad de Perito Moreno y en asociaciones como la Asociación Identidad de Perito Moreno que ha estado trabajando. Hay mucha gente que está trabajando en esto y eso hace que sea más valioso y que seamos realmente federales.